Si ya tiene una petición familiar aprobada y ya sometió su solicitud de S-260 con el NVC, ¿cuál es el próximo paso a seguir? En este video vamos a discutir qué sigue luego de que usted tenga la petición familiar aprobada y ya haya completado la solicitud de S-260 con el NVC o el Centro Nacional de Visa. Muchos saludos, les habla la abogada Joana. Soy abogada de inmigración con 10 años de experiencia y trabajando en el área de la Bahía de San Francisco, California, en los Estados Unidos. En este canal ayudamos a las personas inmigrantes y a sus familiares a entender las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Y esto lo hacemos tomando temas complicados, dividiéndolos en partes y explicándolos de una manera más sencilla. Hoy día vamos a hablar sobre procedimiento consular, o lo que muchos le conocen como las entrevistas consulares o las entrevistas con las embajadas de los Estados Unidos a través del mundo. La página web del Centro Nacional de Visa les resume los pasos para obtener la visa de inmigrante en 12 pasos. Voy a ponerles aquí una imagen de esos 12 pasos que aparecen en la página web del NVC. En un video anterior discutimos los primeros 6 pasos, que número 1 es presentar una petición I-130, número 2, iniciar el proceso con el NVC, número 3, pagar las tarifas, número 4, someter la declaración de apoyo financiero, número 5, someter documentos financieros y número 6, completar el formulario de S-260. Les voy a incluir un enlace a ese video aquí arriba por si quieren repasar el tema. Este video específicamente es para aquellas personas que tienen que salir del país para arreglar sus papeles o que ya están fuera de los Estados Unidos y están esperando su entrevista en el consulado. El próximo paso, el número 7, es organizar los documentos civiles para el peticionario y para cada familiar que vaya a ir a la entrevista de visa o que esté beneficiándose de esta petición familiar. Es bien importante que sepa que todos los documentos que usted someta al Centro Nacional de Visa tienen que estar en inglés o tienen que estar en el idioma del país en donde vaya a ser entrevistado con el consulado o la embajada. Por ejemplo, si usted va a ir a una entrevista a México, usted puede someter los documentos en inglés o en español, porque español es el idioma que se habla en México. Si usted va a ir a una entrevista en Brasil, usted puede someter los documentos en inglés o en portugués, porque portugués es el idioma que se habla en Brasil. Es decir, usted no tiene que salir corriendo a traducir los documentos si el documento está en el idioma que se habla en el país en donde usted va a ser entrevistado. Si su entrevista va a ser en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, El Salvador, México, puede someter el documento en inglés o en español. No se preocupe por traducirlo al inglés. ¿Qué es lo que se consideran documentos civiles? Certificados de nacimiento o partidas de nacimiento, como le dicen en algunos países, actas. Certificados de matrimonio. Si usted tuvo un matrimonio previo, la orden de divorcio. Si usted es viudo o viuda, el certificado de defunción de quien era su esposo o esposa. Si usted está haciendo un caso por adopción, tiene que tener ese decreto de adopción. Para el beneficiario, específicamente la persona que va a recibir la visa, tiene que tener una copia del pasaporte válido. Y el Centro Nacional de Visa considera un pasaporte válido si no está expirado y si no se va a expirar dentro de los próximos 6 meses. Eso significa que si su pasaporte se va a expirar dentro de los próximos 6 meses, le aconsejo que vaya haciendo los trámites para renovarlo. Ahora mismo con el COVID, la cita para renovar su pasaporte está tomando más tiempo. Quiero enfatizar que quien tiene que tener el pasaporte válido es el beneficiario o la persona que está recibiendo la visa. Otro documento civil es si el peticionario es residente permanente legal de los Estados Unidos, tiene que proveer una copia de su green card. Si el peticionario es ciudadano que haya nacido en los Estados Unidos, una copia del certificado de nacimiento. Si es un ciudadano que se naturalizó en los Estados Unidos, entonces una copia de ese certificado de naturalización. Solo tiene que ser una copia, no tiene que ser el original.
Si usted no encontrara el certificado de naturalización, puede también proveer un pasaporte de los Estados Unidos, porque eso también prueba que la persona es ciudadana de los Estados Unidos. Otro documento bien importante es el certificado policial o el certificado de no antecedentes penales. Cada país le tiene un nombre diferente a este mismo documento, pero básicamente el Centro Nacional de Visa lo que quiere saber es si usted ha sido arrestado en otro país, en cualquier país en el mundo. Como regla general, usted va a someter un certificado de no antecedentes penales de su país de origen. Pero, ¿qué pasa si usted ha sido arrestado en otro país? ¿O qué pasa si usted ha vivido por un tiempo en otro país? Pues va a tener que someter certificado de no antecedentes penales de esos otros países también. Entonces, la regla de antecedentes penales dice lo siguiente. Número 1. Si usted tiene 16 años o más y ha vivido en su país de origen por más de 6 meses después de esos 16 años, tiene que someter un certificado de no antecedentes penales de su país. Número 2. Si usted tiene 16 años o más y ha vivido en cualquier otro país diferente al de su país de origen por más de 6 meses después de haber cumplido 16 años, tiene que someter un certificado de no antecedentes penales de ese otro país. Si usted ha vivido en cualquier otro país por 12 meses o más después de los 16 años de edad, tiene que someter un certificado de no antecedentes penales de ese país. Y número 4, la última regla, es que si usted ha sido arrestado, no importa por qué razón, no importa por cuánto tiempo vivió en ese país, no importa la edad que usted tenía, tiene que someter un certificado de no antecedentes penales del país donde fue arrestado. Básicamente, el Centro Nacional de Visa quiere estar 100% seguro que usted no tiene arrestos en ninguna parte del mundo, y que si sí tiene arrestos, no son por crímenes que han sido serios. Después de usted sacar su certificado de no antecedentes penales, ese certificado tiene una validez por 2 años. En el caso del Consulado de Ciudad Juárez, México, se están tardando aproximadamente 2 años en citar para una entrevista. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, los abogados de inmigración, es que le mandamos una carta al Centro Nacional de Visa y le decimos que no vamos a sacar el certificado de no antecedentes penales por el momento, porque sabemos que están retrasados con las citas, pero que en cuanto citen a nuestro cliente para la entrevista, en ese momento entonces enviamos el certificado, porque de esa manera nos aseguramos que no se expire en lo que esperamos la fecha de entrevista. Y si hasta ahora encuentra que el contenido de este video ha sido útil, le pedimos que le dé like y se suscriba a nuestro canal, porque eso ayuda a que más personas puedan encontrarnos. El paso número 8 es escanear todos los documentos. Si yo no fuera abogada de inmigración, yo me estaría preguntando ¿por qué me están diciendo algo que es tan obvio? Yo sé escanear documentos, hasta con el celular lo puedo hacer hoy día. Entonces, ¿por qué el Centro Nacional de Visa nos da un paso específico diciéndonos que tenemos que escanear los documentos? Mire, antes estos documentos se podían enviar por correo y en mi opinión el proceso era mucho más fácil. Pero ahora el Centro Nacional de Visa creó un sistema electrónico y todos los documentos se tienen que escanear y se tienen que subir a un portal. Y el sistema que ellos crearon, este portal, se llama CEAC, que son las siglas para Consular Electronic Application Center, que literalmente traducido al español significa Centro de Aplicación Electrónica Consular. De ahora en adelante me voy a referir a esto como el CEAC. Para poder accesar al CEAC, usted tiene que proveer el número de su caso y el número de factura que le envió el Centro Nacional de Visa en la carta en el cual le avisa que crearon un caso. Y si necesitan saber cómo encontrar esa información, pueden mirar nuestro video sobre los pasos 1 al 6 con el NVC. Les voy a incluir aquí abajo en la descripción del video un enlace a ese video. Ahora yo entiendo bien cómo navegar el CEAC, pero en el momento en que estaba nuevo el sistema, que estaba aprendiendo cómo hacerlo, me parecía un poco pesado todo el trabajo que daba hacerlo.
Mire, a mí me gusta la tecnología, me gusta cómo podemos hacer las cosas más fáciles, más rápido, pero pienso que tiene que haber una alternativa para las personas que no tienen una computadora, quizás no tienen una máquina para escanear los documentos al CEAC, y tiene que haber una alternativa para las personas que no entienden de estos procesos tecnológicos. Entonces, déjenme la opción de subir las cosas al CEAC, pero también denme la opción de enviarlo por correo. Voy a explicar 5 de las reglas que ellos establecen para poder escanear documentos, pero luego vamos a hacer otro video explicando eso mejor. Número 1. Ellos quieren que el formato de todos los documentos sea PDF, JPG o JPEG. Para una persona que no entiende bien de tecnología, nada más entender que el formato de un documento tiene que ser una de esas 3 cosas, eso ya es un reto. Número 2. Ellos quieren que el documento original, si está a color, que el documento que usted escanee tiene que ser a color también. Por ejemplo, el pasaporte es a color, así que cuando usted escanee una copia del pasaporte tiene que ser a color también. Si usted está incluyendo un documento que tiene algún sello o alguna firma en la parte de atrás, tiene que escanear la parte del frente y la parte de atrás también. Número 4. El oficial consular no quiere tener que virar su cabeza. Así que si el documento se puede leer de izquierda a derecha, no hay problema. Pero si no, usted tiene que girarlo porque el oficial no quiere tener que girar su cabeza y mirarlo de lado. Y esto es 100% cierto, no estoy bromeando, quisiera estar bromeando. Número 5, y lo que a mí me resulta más complicado de tener que escanear los documentos, es que el documento escaneado no puede ser más de 2 megabytes. Entonces, si usted escanea un documento y tiene más de 2 megabytes, tiene que comprimirlo. Al principio tuve que buscar tutoriales de cómo comprimir un documento, pero les voy a poner un video bien cortito sobre cómo yo comprimo un documento. En el programa de Adobe, usted le puede dar File, Compress PDF y el programa se lo comprime. Paso número 9 es enviar todos los documentos escaneados. Nuevamente, quizás usted se está preguntando por qué el Centro Nacional de Visa está dividiendo eso en un paso, algo que es tan obvio. Si usted va al portal suyo con el Centro Nacional de Visa, para ver la imagen que les voy a poner aquí a la derecha, es donde usted tiene que elegir cada tipo de documento que usted va a subir y adjuntar ese documento específicamente y luego subirlo al portal. Es decir, cada documento tiene que estar en un archivo separado y cada archivo separado tiene que ser adjuntado o tiene que subirlo específicamente a su portal con el Centro Nacional de Visa. En los 12 pasos del Centro Nacional de Visa, ellos saltan del paso número 9, que es enviar los documentos escaneados, al número 10, que es prepararse para la entrevista. Yo me atrevería a añadir un paso entre el 9 y el 10 y le voy a titular ese paso el 9 y medio. Porque después que usted envíe todos los documentos, el Centro Nacional de Visa tiene que revisarlos y determinar si le falta algún documento o si algún documento está incompleto. Han habido ocasiones muy raras en que yo envío todos los documentos escaneados y el Centro Nacional de Visa me contesta en una semana y me dice: ya recibimos todos los documentos que envió y ya el caso está, en inglés se conoce como Documentarily Qualified, y esto se traduce al español literalmente como que todos sus documentos reúnen los requisitos. Los abogados de inmigración le llamamos a este proceso DQ, de Documentarily Qualified. Pero puede ocurrir también que el Centro Nacional de Visa verifique todos sus documentos y determine que todavía le falta algún documento. Y en ese caso le van a enviar un mensaje en su portal con el CEAC dejándole saber que le falta un documento y que tiene que subirlo al portal. A pesar de que he tenido instancias en que el Centro Nacional de Visa me revisa todos los documentos
y a la semana me deja saber que el caso está DQ o Documentarily Qualified. La verdad es que generalmente se tardan de 4 a 6 semanas en lo que verifican todos los documentos y me dejan saber si hay algún problema o si le falta algún documento adicional. Una vez el Centro Nacional de Visa le avisa que todos los documentos que ha sometido están completos, que reúnen todos los requisitos necesarios, entonces el Centro Nacional de Visa va a enviar su expediente al consulado americano en el país que le corresponde entrevistarlo. Y el consulado lo va a poner en fila, en una fila de espera para agendarlo para la entrevista de visa. El tiempo de espera para esta entrevista de visa va a depender de cuál es el consulado que le corresponde y cuánto retraso ellos tienen. Por ejemplo, el consulado en Ciudad Juárez, México está tomándose aproximadamente 1 año y medio en citar para la entrevista, mientras que el consulado de San Salvador, en El Salvador, está tardándose de 4 a 6 meses en agendarlo para una entrevista. De todas maneras, el consulado le va a dejar saber 1 mes antes de cuándo es su entrevista. Por ejemplo, si su entrevista está agendada para el 28 de agosto de 2021, entonces hoy, 28 de julio de 2021, 1 mes antes, le va a llegar un correo electrónico dejándole saber que la entrevista es en 1 mes y que tiene que ir haciendo los preparativos para viajar a su país. En el caso de Ciudad Juárez, México específicamente, estamos viendo que solamente nos están dando un aviso de 2 semanas. El aviso de su entrevista de visa le va a llegar por correo electrónico, así que asegúrese que su correo electrónico funcione, que usted lo verifique con regularidad. Cuando le llegue esa carta de entrevista, tiene que registrar la entrevista con la página web del consulado, que es diferente al CEAC. Tiene que agendar una cita médica con un médico autorizado por inmigración para hacer exámenes médicos en su país. Y usualmente solo son 2 o 3 médicos y están bastante ocupados. Así que mi sugerencia es que en cuanto le llegue su fecha de entrevista, ahí mismo usted llame al médico para agendar la cita. Tiene que escoger dónde es que usted quiere que el consulado le envíe su visa una vez se lo aprueben. Por lo general son centros de cargo expreso, DHL, y tienen varios centros de cargo expreso a través del país. Así que si su entrevista es en Ciudad Juárez, por ejemplo, puede pedir que le envíen su visa a Ciudad México o a Jalisco o a Michoacán. O sea, no tiene que quedarse en Ciudad Juárez esperando la visa. Si la entrevista es en El Salvador, usted puede pedir que le envíen su visa a otro departamento, por ejemplo a Soyapango. No tiene que quedarse en San Salvador esperando. También tiene que agendar una cita para huellas. Hay algunos consulados que le hacen las huellas en el consulado y en el día de su cita, pero hay otros consulados que va a tener que agendar una cita para hacerse las huellas. Si usted no había sacado el certificado de no antecedentes penales o si ya se le expiró, tiene que ir a sacarlo. Por último, todos los documentos que usted escaneó y subió a su portal con el CEAC los va a llevar originales. Lo único que no tiene que llevar el original es prueba de que el peticionario es residente o ciudadano de los Estados Unidos. Para eso puede llevar solamente una copia de ese documento. Entonces, el paso número 10, prepararse para la entrevista. Tiene que registrar la cita en la página web del consulado, escoger dónde quiere que le envíen su visa, sacar una fecha para su cita médica, agendar la cita para hacerse las huellas digitales, sacar ese certificado policial y con eso está preparado para su cita. Si hasta ahora encuentra que el contenido de este video es útil, le pedimos que le dé like y se suscriba a nuestro canal. Ya cuando tenga todos los documentos listos, pasamos al paso 11, que es ir a la entrevista. Esta entrevista por lo general es bastante corta. Aquí el rol del oficial consular es determinar si usted es admisible a los Estados Unidos. Y para eso van a revisar todos los documentos que usted sometió, compararlos con los originales si es necesario. Le van a volver a hacer algunas preguntas que usted ya respondió en alguno de los formularios. Van a verificar su examen médico, su historial criminal, si tiene alguno. Y ahí mismo le van a decir una de 3 cosas. Si le aprueban su visa,
si necesitan más documentos o si le niegan su visa. Si le aprueban su visa, se van a quedar con su pasaporte y le van a colocar la visa dentro del pasaporte y se lo van a enviar al centro de cargo expreso que usted ya escogió. Y se tardan como una semana en lo que envían esta visa. Si ellos necesitan más documentos, usualmente le dan una carta que dice que su caso va a estar en procesamiento administrativo o una carta 221G. Esto no significa que su caso esté negado, lo que significa es que falta algún documento. Si le llegaran a negar su visa, que no es lo deseable, mi recomendación es que hable con un abogado de inmigración para ver qué se puede resolver. Yo he tenido clientes que les han negado la visa porque han dicho que fueron deportados de los Estados Unidos y en realidad lo que tuvieron fue un catch and release, que es el término que se utiliza cuando una persona trata de entrar sin papeles, lo agarran en la frontera por unas horas, le toman huellas, la persona es mexicana y lo vuelven a poner en la frontera. Pero eso no se considera realmente una deportación y en ese caso se le puede escribir al consulado, explicarle que entendemos que la decisión fue un error y que queremos someter más evidencia para demostrar que la negación de la visa fue un error. Paso número 12, después de la entrevista, si le aprueban su visa, tiene que esperar aproximadamente una semana para que le envíen su visa. Si le piden más documentos, habrá que analizar cuáles documentos ellos encontraron que estaban incompletos. Y si le negaron su caso y entiende que la negación fue un error, les recomiendo que hable con un abogado para ver si puede pedir que revisen esa decisión del oficial consular. Una vez tenga la visa, puede viajar a los Estados Unidos y puede entrar por tierra o puede entrar por el aeropuerto. Va a tener que pagar $220 para que le procesen su green card o su tarjeta de residencia permanente legal. Y esa green card le va a llegar a su dirección aquí, en los Estados Unidos. Es decir, no le va a llegar la green card a la dirección en su país. Entonces, resumiendo los pasos del 7 al 12, incluyendo el paso 9 y medio. El paso 7 es que usted va a organizar todos los documentos civiles. Paso 8, que va a escanear todos esos documentos al portal del CEAC. Paso 9 es que va a subir todos esos documentos al CEAC y enviarlos. Paso 9.5, 9 y medio, va a esperar la carta del Centro Nacional de Visa diciendo que o le faltan documentos o que los documentos están completos y ya los pusieron en lista de espera para la entrevista. El paso 10 es que va a prepararse para su entrevista cuando le llegue esa cita, que va a ser registrar la cita, sacar la cita para hacerse el examen médico, hacerse cita para huellas, sacar certificado de no antecedentes penales, organizar todos esos documentos originales y repasar las preguntas que usted haya respondido en el formulario de S260. Paso número 11 es que va a ir a su entrevista donde le pueden aprobar su visa, pedirle más documentos o negarle su visa. Y el último paso es que va a recoger su visa, viajar a los Estados Unidos o si le pidieron más documentos, someter lo que haga falta. Y si le niegan su visa y usted entiende que fue un error, pues entonces hablar con un abogado de inmigración que pueda ayudarlo a pedir una revisión de esa decisión del oficial consular. ¿Tienen preguntas sobre alguno de los pasos del 7 al 12 o el 9 y medio? ¿Le negaron su visa y quiere saber cómo revisar la decisión del oficial consular? Escríbanme abajo en los comentarios y hasta el próximo video. Que pasen buenas tardes.